Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cuando tenés un partner tecnológico como FiberCorp Telecom, tu empresa se vuelve tecno-friendly. Porque acompañamos y potenciamos a tu empresa. FiberCorp Telecom, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Bien, seguimos en Mercado por Expertos, en este caso para hablar del comercio exterior, básicamente del pobre desempeño de las exportaciones y de dos grandes proyectos de integración que el Mercosur, con Argentina a la cabeza, firmó este año. Dos proyectos que se me ocurre pueden cambiar el perfil y el panorama del comercio exterior local. Para hablar sobre este tema, hoy me acompaña el doctor Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, precisamente uno de los más prestigiosas fuentes en esta materia. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias por venir. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, el tipo de cambio, súper tipo de cambio seguramente comparado con otros tiempos, un mercado interno más bien deprimido, pero las exportaciones solo crecen 3% este año. Marcelo, ¿a qué se debe? Crecen poco y aún en un año de cosecha récord. Así es. En general en la Argentina las exportaciones crecen cómodamente cuando tenemos buenas cosechas. Y buenos precios. Este año no hay tan buenos precios. hay buena cosecha, pero no tan buenos precios. ¿A qué se debe? A que el tipo de cambio no resuelve los problemas. En general, el tipo de cambio elimina un inconveniente que es el atraso cambiario, que te eleva costos en moneda dura, pero no resuelve los demás problemas. Vos tenés muchísima volatilidad e inestabilidad, tenés mucha incertidumbre. Los negocios de ámbito internacional son negocios de mediano y largo plazo, requieren cierta certeza para tomar decisiones productivas o comerciales. Tenés el mantenimiento de mucha carga regulatoria, leyes, regulaciones que afectan a las industrias, por ejemplo, a la legislación laboral, la legislación impositiva. Tenés un alto gasto público, todo eso conspira contra la competitividad sistémica. Entonces, el empresario tiene dificultad para financiarse, difiere proyectos de mediano y largo plazo, espera, juega al corto plazo por el contexto y el comercio exterior después lo siente y tenés un crecimiento muy módico. Hay que admitir que ese 3,5% de crecimiento en volúmenes es mayor, sí. Es más de 10%. El tema es que como los precios no son mejores que el año pasado, el ingreso de dólares... Y si lo comparamos, vos que fuiste, lo comparamos, digo, con el 2003, el año siguiente a la última gran devaluación de post-crisis 2002-2003. Vos en ese entonces ya eras director de Fundación Exportar, si no me equivoco. En el año 2002 era ya. En el 2002 me acuerdo que hubo una devaluación, hubo una fuerte devaluación, no tengo ahora la cifra, pero fue importante como esta del último año y medio. Y las exportaciones en el 2003 crecieron tipo 15%. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, efectivamente la devaluación fue muy fuerte. A fines de 2001 el dólar valía $1 y llegó a valer 3,80, después bajó y después se estabilizó más o menos en 2,80. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasaron varias cosas. Primero que como la Argentina venía de la convertibilidad, era una economía no inflacionaria, entonces la inercia inflacionaria fue menor y pese al gran ajuste cambiario, después se pudo vivir, después del ajuste y también ajuste de precios, con bastante estabilidad. Además, la Argentina mantuvo después del ajuste de 2002 superávits gemelos, sobre todo superávit fiscal. La Argentina gozaba de una renovación del stock de capital físico que se había producido en la convertibilidad. Con el dólar barato y la apertura, las empresas se habían equipado y había habido un salto tecnológico. Importación de bienes de capital, exacto. Adquisición en general. Eso generó mucha más competitividad. La verdad es que la economía de la convertibilidad le había traído a la Argentina mucho problema por el atraso cambiario, pero en el resto había modernizado mucho la capacidad productiva del país. Y lo otro que ocurrió después de 2012 es que el mundo reaccionó con una demanda de productos enorme. Aparece China, el comercio internacional crecía a tasas de 7-8%, la demanda internacional fue muy alta. Bueno, mucho de todo eso ahora no existe. O sea, tenés una inercia inflacionaria, tenés la economía muy desajustada, tenés
serios problemas. Por ejemplo, en 2002 vos tenías output gap, o sea, capacidad instalada con capacidad productiva que permitía apuntar hacia adelante. Ahora tenés equipamiento bastante atrasado, tenés mucha expectativa inflacionaria, entonces comportamiento retractivo de las empresas. Yo creo que el escenario no es parecido. Y en definitiva la inestabilidad, la alta aleatoriedad, la imprevisibilidad disuade a las empresas de tomar decisiones de largo plazo. Entonces exportás ahí, sí, algunos granos, pero el contexto interno no te ayuda, e insisto, el contexto externo tampoco es tan bueno. Vos pensás que nuestro principal cliente del mundo es Brasil y Brasil no levanta. Claro. Entonces hay un combo de razones que hace que no puedas crecer más. Marcelo, donde sí cambia el escenario seguramente es en este acuerdo de libre comercio, o proyecto, mejor dicho, con la Unión Europea y con el EFTA, un acuerdo con un bloque de países menores, no vinculados a la Unión Europea, también de Europa, ¿no? ¿Qué expectativas tenés respecto a esto de largo plazo, por supuesto? Son expectativas de mediano plazo porque ese acuerdo, para que entre en vigencia, si se termina aprobando, tiene que pasar por... ¿Cuánto calculás? Y yo creo que a partir de ahora, 1 año y medio a 2 años, para que termine todo el proceso de aprobación y empiecen a correr los plazos de reducciones arancelarias. Más rápido el arancel reducido en Europa para nuestros productos, más lento el arancel del Mercosur para los productos europeos. En mi opinión, en el mediano y largo plazo es una gran noticia, es un cambio de matriz para el Mercosur, es una apertura que está pendiente. Nosotros seguimos siendo una economía muy cerrada, también Brasil, y eso conspira contra la competitividad. Pero claro, para que eso se ponga en marcha, tienen que pasar todos los procesos formales que están pendientes, políticos, por ejemplo, refrendar. A nivel Congreso, a nivel legislativo. Claro, a nivel organismos de la Unión Europea y del Mercosur. Antes incluso hay que volcar la letra del proyecto de tratado y firmar el tratado, porque se ha firmado el Pacto de Asociación Estratégica, pero el tratado todavía no. Entonces eso requiere un tiempo. Y después, bueno, sí, integrar las economías es una gran oportunidad para nosotros, un mercado enorme. La Unión Europea es el 19% de todo el comercio mundial. Pero eso no es de corto plazo. Claro. De todas formas, hay varios conflictos en puerta, el tema de los servicios, el tema del agro para entrar a Estados Unidos. Digo, la Argentina y Uruguay básicamente, y también Brasil, ¿por qué no?, que exportan muchos commodities. ¿No tienen de prosperar este proyecto? ¿No corren el riesgo de primarizar sus exportaciones? Mira, lo primero que yo creo es que la producción primaria ya no es lo mismo que antes. Hoy la producción primaria es mucho más sofisticada, tiene mucho conocimiento intensivo incorporado, tecnología, modificaciones genéticas, radares, satélites, software, maquinaria de altísima calidad. Aún sin industrializar. Aún sin industrializar. Por lo tanto, yo creo que la vieja producción primaria ya no es tan primaria. Segundo, la verdad es que el grueso de la producción agropecuaria argentina se procesa en bienes intermedios y se exporta, el caso de la soja, en harina y aceite. Entonces es como que nos quedamos a medio camino, no llegamos al bien fraccionado, envasado y con marca, pero se vende con algún grado de procesamiento. De hecho, se han abierto mercados recientemente, se abrió el mercado chino para la harina de soja, que estaba cerrado. Hay que esperar que se recuperen algunos otros mercados. El biodiesel, por ejemplo, que tienen Europa y Estados Unidos los dos principales destinos y hoy están con problemas. Hay pararancelarias ahí, ¿no? Ahí hay pararancelarias, en el caso de Estados Unidos, acusación de dumping. Yo creo que ahí hay que mejorar la capacidad política de negociación. Me parece que la Argentina tiene que tratar de exportar todo lo que puede. Los primarios, los manufacturados con poco valor agregado, los manufacturados con mucho valor agregado y los servicios. Porque exportamos muy poco. Entonces, más allá de cómo componemos el total de exportaciones, la Argentina este año otra vez va a estar exportando menos de 70.000 millones de dólares. Se suponía que este año vamos a superar los 70.000, no llegaremos. Exportamos muy poco, exportamos apenas el 0,3% del total mundial. Apenas el 5% de todo lo que exporta Latinoamérica. Es mucho menos que lo que supimos exportar hace 50 años. Claro. Entonces yo creo que ahí hay que tratar de exportar más, sea primario, sea manufacturado, sea servicios. La última, Marcelo. En Argentina y Uruguay cambian los gobiernos este año. Curiosamente se da una suerte de enroque, la tendencia que si llegan a prosperar las proyecciones. Y en Brasil, bueno, está Bolsonaro, que no es todo lo previsible que seguramente le gustaría que fueran los operadores internacionales. ¿Cómo ves el Mercosur a partir del año que viene?
Bolsonaro quiere abrir el Mercosur y quiere internacionalizarlo. El Mercosur es un bloque bastante cerrado, que se integró hacia adentro, pero no se vinculó con terceros. Ahí está Bolsonaro impulsando, además del acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo con los Estados Unidos. Yo creo que ahí la agenda de Brasil es muy precisa. Hacia adentro, mejorar competitividad, bajar impuestos, desregular, reducir el peso del Estado en la economía. Y hacia afuera, inserción internacional. Veremos si la Argentina acompaña esa línea. Porque Bolsonaro sí, yo creo que tiene una agenda muy marcada en materia económica. El plan del ministro Guedes es bastante más controvertido en los temas políticos, como que tiene dos caras esa moneda. Veremos qué pasa en la Argentina, donde hay elecciones, quién gana. Me parece que si gana Macri habrá una agenda un poco más compatible con la de Bolsonaro, si gana Alberto Fernández, y ya han habido algunos chisporroteos en la campaña, Alberto Fernández yendo a visitar a Lula a la cárcel, repartiéndose entre Bolsonaro y Fernández y Paulo Guedes y Fernández algunos adjetivos que no... Sí, un poco apuntaba a eso la pregunta. Bueno, ¿no? hay que ver, da la sensación a priori de que la agenda de un hipotético gobierno de Alberto Fernández está un poquito más lejos de la de Bolsonaro. Pero con todo, la Argentina nos ha mostrado que más vale esperar y que a veces los anticipos son un ejercicio que no tiene sentido. Claro. Esperemos. Es importante que haya confluencia entre los dos. Es nuestro principal socio en el mundo. Tenemos que tratar de no romper ese vínculo. Ahora, Brasil tiene una agenda muy marcada, hacia adentro, competitividad, hacia afuera, inserción internacional. Sí. Yo suelo decir que el Mercosur ha sido para las pymes, sobre todo las pymes que supieron exportar en tiempo de bonanza, fue la gran plataforma para empezar a exportar, para debutar como exportadores. Esto se ha perdido últimamente. Ojalá se recupere en los próximos tiempos, ¿no? Sería bueno. Las pymes exportan en general en la región, en Mercosur, pero también Chile, Perú, Colombia. Entonces es bueno que ahí haya un mercado accesible y armónico, porque es más fácil exportar en el vecindario. Con el arancel cero, básicamente. Y además hay cierta afinidad regulatoria, la logística es menos compleja, la cultura no es tan distinta. La cercanía. Exacto. Gracias, Marcelo, como siempre, muy amable. Un gusto. El doctor Marcelo Elizondo, director de consultora DNI. Es todo por ahora. Mercado por Expertos vuelve después de la pausa.